Hola Oscar, buenas noches. ¿Qué tal, Evita? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento en el que nos estén viendo. Pues la clase pasada estábamos viendo los data frames y por ahí ya cortamos el tema porque ya no pudimos continuar. Entonces, pues estamos listísimos. Muy bien. Y vamos a terminar con el tema de los data frames. Entonces, retomo un poquito, ¿no? Habíamos visto las funciones del módulo de pandas, algunas, eh, que nos permiten manejar dos nuevos tipos de datos, las series, que ya las vimos, y los data frames, que empezábamos a verlos. De los data frames vimos cómo crearlos. En realidad, y comentaste la vez pasada, Evita, con toda la razón, o sea, no vamos a estarlos creando con este tipo de funciones random, a menos que sea para generar conjuntos de datos de prueba, ¿no? Para probar alguna funcionalidad, pero en realidad lo que vamos a hacer es traernos esos datos de una base de datos o directamente de dispositivos en campo, que pueden ser sensores, medidores de gas, analizadores de red eléctrica, etcétera, etcétera, medidores de energía, etcétera, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más adelantito, ya no falta mucho. Entonces, pues vimos varias cosas, no voy a repetirlas, voy a llegar hasta el punto en el que nos quedamos. Ya todas las explicaciones anteriores están en el video anterior, entonces, pues le avanzamos, ¿no? Tenemos una serie de funciones para combinar data frames y las combinaciones son similares a cuando se hace con SQL, y estas combinaciones tienen que ver con tres funciones o funcionalidades. Concat, que es concatenar, ¿no? Sumar, juntar dos data frames. Join, que es muy parecido o está inspirado en el join de conjuntos, y merge, que es una mezcla de conjuntos, muy similar a como lo veíamos cuando veíamos conjuntos. Tenemos un par de data frames para hacer los ejercicios. Los voy a poblar con esta información en la columna de clientes, 201. Es el número de cliente. El cliente 201, el 202, el 203, el 204. Categorías en este caso van a ser ventas, ¿no? Algo que le estamos vendiendo a un cliente. Categoría 2, categoría 2, categoría 1, categoría 3. Importancia, sí, no, sí, no. Y venta o ventas, 400, 800, 750, 660. Es, digamos, este data frame de abajo, que tiene una columna para clientes, otra para categoría, otra para importancia y otra para venta o ventas. Y hay uno similar, este fue el 7, el DF8, lo armamos de una manera similar, nada más que tenemos clientes el 201, no tenemos el 202 de la anterior, tenemos el 203, el 204 y además tenemos el 205. Incluye algunos clientes del data frame anterior y unos adicionales. Y categoría tenemos no tenemos categoría, tenemos una columna de color, una columna de distancia y otra de ventas. Entonces, este introduce un par de columnas adicionales y repite la de ventas y la de clientes. Son data frames similares. Imaginen que tuvieran información complementaria de diferentes tablas, ¿no? Cuya llave o cuyo identificador importante, en este caso será el número de cliente, lo vamos a encontrar en ambas tablas. Entonces, la primera cosa que podemos hacer
es hacer una concatenación. Voy a abrir la ventana. Espero que no haya mucho ruido. Si hay ruido, me dices si la cierro otra vez, pero estoy sintiendo un poco de calor aquí. Listo. Se oye Entonces, bien, Oscar. ¿se oye igual? Sí, se oye igual. Ok, me entra aire y no afecta el ruido. Bueno, entonces, para concatenar utilizamos la función concat, ¿no? Y le pasamos al primer parámetro la lista de data frames que vamos a concatenar. Le decimos si es por renglones o por columnas con el axis y si los va a ordenar o no. En este caso lo voy a dejar en falso. Entonces lo que vamos a ver el resultado. Tenemos en el primer renglón, pues veo que tenemos el primer cliente del DF7, en el segundo, y así sucesivamente hasta el cuarto. Y luego a partir del quinto renglón, en este caso el índice 4, empiezan los clientes del data frame 8 y ya. Y entonces son como dos bloques, ¿sí ves, Evita? Son dos bloques. El primer bloque del índice 0 al 3 prácticamente fue el primer data frame y el segundo bloque del índice del 4 al 7 es el segundo data frame y las columnas que no tiene uno o el otro simplemente las deja con NaN, no aplica ahí valor nulo. ¿Sale? Fácil, De ¿verdad? acuerdo. Sí, fácil. Ahora tengo aquí otro ejemplo en el que le estamos diciendo como única cosa diferente que el sort sea verdadero. Entonces, en este caso lo ordena. Y vamos a ver cómo lo ordenó. Lo ordenó por número de cliente. Lo ordenó ¿por qué lo ordenó? Hay un cambio Ah, no, en discúlpame, las no. tablas. Ajá, no, lo ordenó por columnas, ¿no? O sea, me puso Ajá. primero Digo, por las columnas, perdón. día, Sí. cliente, ajá, color, distancia, importancia y ventas, ¿no? Por orden es que en un primer pensamiento, no sé por qué pensé que ordenaba por alguna columna, pero no. No, ordenó las columnas. En realidad, Las ordenó, pareciera que las ordenó por orden alfabético. alfabético, sí. Ujú. ¿Sale? Sí. Esto podría ayudarnos porque cuando pues estamos mezclando diferentes data frames, a lo mejor ya traíamos nuestras columnas ordenadas, pero al mezclarse nos desordenan. Entonces, por eso yo creo que tiene sentido, ¿no? Luego tenemos otro que es, seguimos con el sort falso, no lo va a ordenar. Y la diferencia es que ahora en Axis le estoy poniendo 1, no 0. Entonces, lo que va a hacer es concatenar no por renglón, sino por columna. Vamos a ver el resultado de esto. Es, si ves, ahora tengo todo el bloque del primer data frame aquí en esta área que estoy marcando. Y luego el segundo bloque en esta otra área. No ubicó las columnas que se repetían y sobre esas generó más registros, ¿no? Sino que las duplicó las columnas que se repiten. Aquí la primera tabla tiene ventas, la segunda también, y entonces tengo dos columnas de ventas. Y los datos quedaron agrupados en un bloque prácticamente continuo del data frame 1 y luego en el siguiente a la derecha el otro bloque. Todos los nodos quedan de esta manera, ¿no? En las columnas que no tiene o que tiene el otro, aunque tenga o no tenga, vaya, el otro data frame, pero no las repite, ¿no? O sea, no repite los renglones abajo. Lo que hace es
repite las columnas. ¿Sí lo ves? Sí, 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 claro. Ajá. Me gusta menos, ¿no? En la práctica yo creo que se podría ocupar mucho más el de Axis Zero, el por renglones. Por ejemplo, tengo un archivo con datos de un mes de julio y lo quiero juntar con el de agosto. Entonces, el primer data frame podría ser, no sé, de primer momento, ¿no? Si estoy haciendo lecturas 5 minutales, pues los primeros 5 minutos de julio hasta los últimos 5 y luego empiezan los de agosto. Y entonces voy agregando por renglones. Eso lo hago frecuentemente. Lo que hago muy poco frecuente es esta otra, porque me estaría generando demasiada información innecesaria, ¿no? Yo lo que quiero es que la información la vaya agregando, no desagregando tanto, ¿no? Como resumen de esto, bueno, vimos el concat, que es concatenar, sumar, ¿no? Ahora vamos a ver merge y join. Merge combina data frames usando los valores de las columnas para identificar entradas comunes. Combina data frames y usa columnas para identificar entradas comunes. Ahora lo vamos a ver. Y join combina data frames usando el índice para identificar entradas comunes. Entonces, es similar, nada más que el primero trabaja sobre columnas, el merge, y el segundo join trabaja sobre índices. Los índices son renglones. Entonces, hay varias modalidades. Igual vamos a irlas viendo. Aquí hay un par de parámetros importantes, how y on. Entonces, empezamos con merge. Primero tenemos un how, how other y un on clientes. Entonces, lo va a hacer, si este merge funciona sobre columnas, entonces en este on le estamos poniendo la columna sobre la que queremos que haga la unión, ¿no? Merge con other es una unión, hace una unión con una unión de dos tablas, considerando la columna on para poder hacer esa unión como pivote, ¿no? En este caso, a on le estamos dando cliente. Entonces, si ves, vamos a ver qué ves, ¿no? Tenemos 201, 202, 203, 204 y 205. Y teníamos 201, 202, 203, 204. El primero no tiene 205, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y el segundo no tiene 202 y tiene 205. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los que se repiten, ¿no? Vamos viendo pues, los que se repiten en 201. 400 y 788. 201. Tenemos el primer renglón, ¿no? Y dice de ventas X del primero, del primer data frame, 400. Y del segundo en ventas, 788. Entonces lo que hizo ya, pues me hizo la unión de los dos data frames por esta columna. Por clientes en este renglón, 201. Y así lo va haciendo. El 2 solamente había en uno. Entonces, en el primero, en el segundo no había. Le pone aquí nulos. El 3 sí lo tenemos en ambos, el 4 también lo tenemos en ambos. El quinto, el 205, solamente lo tenemos en el segundo. Y los datos del primero, que deberían de estar aquí, como no tenemos cliente 205, pues los deja en nulo. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Sí, está fácil hasta ahora. Hasta ahora. Esto fue utilizando outer. Utilizando inner, entonces ya funciona de manera diferente. El outer era una unión, el inner es una intersección.
La unión es, pues vamos, es como sumar, ¿no? La intersección es los que se repiten, los que coinciden. Entonces, ¿cuáles son los que sí coinciden? Obviamente el 202 no, porque solo estaba en uno. El 205 tampoco, porque solo estaba en el otro. No estaba tampoco en uno. Entonces, los que tienen coincidencia en ambos data frames, 201, 203 y 204. Acuérdate en los conjuntos, ¿no? Tenemos una bola y otra bola que se traslapan un poquito. El área donde se traslaparon, esa es la de la intersección. Y las dos áreas, las dos bolas es la unión. Entonces, bueno, aquí también está muy simple. Ya vemos aquí, es obvio que todos los valores, todas las celditas tienen valor, porque sacamos los que no estaban en uno o en el otro. Luego tenemos un merge que utilizan en lugar de inner o en lugar de other la palabra left en how. Dice mezcla con left, mezclar o el merge, ¿no? Con left es justo primero, o sea, lo hace primero respecto a la columna O, cliente. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces tenemos el 201, 202, 203 y 204. Está tomando los, es como una especie de intersección, pero con truco. Aquí sí pongo los valores completos de la primera tabla, ¿no? Por eso ocupo el left de la DF7. Y entonces aquí se me puso el 202. Y luego voy a utilizar el right. Toma la de la derecha. Y entonces aquí ya no me pone el 202, pero sí me pone el 205. Es una intersección, pero con un poco de truco, ¿no? Es de la intersección. Sí, tómame los valores que no corresponden a la otra tabla del lado de la derecha, como una especie de excepción. O del lado de la izquierda, y ya le pongo yo izquierda o derecha. Pero en realidad derecha o izquierda se refiere a tabla 1, tabla 2. Es correcto, DF7 o DF8. Y siempre te vamos a con how igual a right o how igual a left, siempre tenemos dos tablas. Ya no podemos concatenar una tercera. Bueno, merge como mezclar, más bien. Pues vamos a hacer el ejercicio y vemos, ¿no? Vamos a decir que tenemos un DF9 o un DFX que es igual a DF7 y ves, ¿no? Aquí estoy creando una igualita que la DF7, ¿no? Y entonces vamos a poner concatena la DFX también. Y si lo hizo en la concatenación, funciona. Vamos a ver el merge, qué es lo que pasaría de FX. Y aquí no, porque pues son dos subconjuntos y lo que hace son uniones e intersecciones, ¿no? Y toma izquierdas o derechas. Bueno, ya respondida la pregunta. Voy a quitarla. Pues no lo podemos hacer con más de dos, entonces. No lo podemos hacer con más de dos. Mira, ¿cómo es más o menos fácil ubicar esa sintaxis? Si lo hago como una serie, primero no me deja, ¿no? No me deja porque no está esperando una serie. Son parámetros ya definidos. Entonces, aquí la función tiene el parámetro 1, el parámetro 2
Y luego tiene otros parámetros que pueden tener valores por default o no, y que les vamos a ir asignando valores. Vamos a ver cómo se construye la función. Tienen todos estos parámetros. Pero en la primera posición está left, o sea, el data frame de la izquierda, y en la segunda está right, el data frame de la derecha. Y en la tercera está el how. Yo hace un rato, o sea, malamente le metí un data frame más aquí, pum. Pero no tiene, si ves en la definición del método, no hay un tercer data frame. Entonces, por eso me mandan un error ahí. Porque no corresponde con la lista de parámetros que está esperando. Claro. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Excelente. Entonces vamos más rapidito. Es un poquito como conjuntos, ¿no? No se ocupa tanto. El concat se ocupa más. Normalmente ya vienen las tablas ya organizadas con los datos que vamos a analizar porque vienen desde de campo, pero si hay que trabajar eventualmente con alguna tabla y otra, pues estas herramientas pueden ayudar. Hicimos el merge. Ahora vamos a crear otros 2 data frames para ver cómo funciona el joint. Joint se comporta como el merge, excepto que los valores, en lugar de ser sobre las columnas, es sobre los índices. Entonces, tenemos un data frame 6, perdón, 9 y 10, DF9 y DF10. Y lo mismo, tenemos outer, inner, left, right, funcionan de la misma manera que en el merge. Entonces aquí tengo el primer ejercicio, ¿no? Ya creamos este data frame y ya, ¿no? Vamos a revisar más funcionalidad básica de Pandas. Ya no vamos a hacer los ejercicios de linear o de left porque ya es igual, ¿no? Vamos a seguir adelante. Hay una forma, por ejemplo, tú puedes tener un data frame que tiene valores repetidos, ¿no? Tenemos, no sé, en alguna de las columnas, ¿no? Por ejemplo, la subestación 1, la 2, la 3, la 4, y otra vez la 1, la 2, la 3, la 4, la 10, la 20, y entonces ahí se van repitiendo valores. Pero quieres saber cuáles son los valores únicos. A ti te interesa saber no cuántas veces se repitió la subestación 1, sino cuántas subestaciones hay en total. No importa que la 1 20 veces, la otra 300, etcétera. Quiero los valores únicos, no quiero determinar cuántos elementos tengo únicos de cada entrada en una columna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vámonos a data frame 8, recordemos cómo está. Y tenemos una columna que dice color. Y tiene amarillo, rojo, rojo y verde. Se está repitiendo el rojo. Yo quisiera que me diga, ¿cuáles son los colores que manejas en esa columna? Pues amarillo, rojo y verde, no amarillo, rojo, rojo y verde, ¿no? ¿Sí? Entonces ocupo Claro. el unique. Y la respuesta cuando ocupo el unique es amarillo, rojo, verde. No amarillo, rojo, rojo, verde. Y es muy interesante esto, porque cuando tenemos, por ejemplo, valores, hablando un poco en la jerga de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, tenemos clases, ¿no? O sea, yo quiero saber cuáles son las clases. Y entonces, por ejemplo, mujer, hombre, estudiante, profesor, trabajador de limpieza, trabajador profesional de algo. O sea, yo tengo catalogado una serie de información etiquetada. Yo quiero que me des cuáles son las clases, todas las clases. Ah, pues ocupo este unique, ¿no? ¿Sale? Ahora, quiero contar elementos. O sea, ahora sí dime cuántos tienes de cada clase.
y ocupo value count. Bueno, en este caso rojo tienes 2, amarillo 1, verde 1. Este data frame está bien sencillito, ¿no? Luego vemos algún otro. Pero el entendimiento de la función es la que me interesa. Y bueno, ya podemos empezar a hacer algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, filtrar o seleccionar sobre ese data frame información, que es muy parecido, si lo recuerdas, Evita, al NumPy, ¿no? En este caso, la sintaxis. Bueno, yo lo que quiero es que me des los clientes que son diferentes del cliente 205 y me da el 201, 203 y 204, ¿no? No me da el 2 porque este data frame no tiene el 2, este es el 8. El que tiene el 2 es el 7, ¿no? Pero este sí tiene el 5 y no me lo puso porque le dije que sea diferente. Voy a ver qué pasa si solamente hago esto. Y entonces, esta es una expresión lógica, lo que le estoy diciendo de la columna cliente, lo que es diferente de 205, y entonces la barra y dice, pues esta sí es diferente, true, 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 false, porque este es 205. Y estos true, 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 false, se los aplico aquí, los pongo como parámetro, ¿no? Entonces lo que va a ir haciendo es como encender y apagar el registro, lo enciendo y lo apago, lo enciendo y lo apago, o lo apago, ¿no? Mira, vamos a, o sea, estoy haciendo estos ejercicios pequeños, nada más para ayudarte a comprender cómo funciona la lógica de esto, ¿no? Le voy a quitar esto y solamente le voy a poner false. ¿Qué hará? Me manda un error, pero es por esto. Sí, no funciona esto como lo estaba yo pensando que iba a funcionar. Bueno, a veces mi intuición llega a fallar. ¿Y No, cuál era la idea original, Oscar? pensé que me iba a intentar poner la tabla, pero sin elementos, ¿no? Porque le puse false o true, ponerla toda, porque al final de cuentas eso estoy haciendo, pero lo estoy pasando. Mi error aquí es pensar no de forma funcional. Toda esta programación es funcional. Funciona como funciones, ¿no? En un determinado periodo de tiempo o bloque de información que es toda la tabla, ¿no? Todo el data frame. Y le estoy pasando un valor aquí único, ¿no? Es lo que no le está gustando. Porque acá lo que le paso, espérame, déjame quitar ese horrendo horror. Acá lo que le estoy pasando no es un valor único, le estoy pasando una secuencia de valores que corresponden con los renglones de la tabla, tomados de la misma tabla. Pero bueno, ya retomando el tema, de esta manera es como yo hago filtros. ¿Te acuerdas de los selects de SQL? Select, asterisco o algunas columnas, from, tabla, where, y en el where ponemos tal columna igual a tal, and, or, bla, 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 ¿no? Ahí pones un conjunto de condiciones para que solamente te traiga de la base de datos una parte. Y para hacer esto en el data frame lo hacemos de esta manera. Es que es
estar ordenando la información o filtrarla de alguna manera también. Bueno, ordenarla porque se concatenan o se unen o se mezclan, pero también la filtras, ¿no? Así, Es correcto. para los data frames. Mira, le voy a poner que tráeme los que son diferentes de 5, pero que son en color rojo. Quiero que no sea el cliente 5, pero que además en color sea rojo. Bueno, aquí le puse diferente. No, yo quiero que sea rojo. Ahí está, que sea rojo. ¿Sí? Entonces vas complicando la expresión es una expresión lógica booleana, ¿no? Aquí está la I. Este es el operador lógico AND. Este es el de diferente a, igual a, ¿no? Puedo ocupar o. Ahora ocupé AND, pero si le pongo, nada más que encuentre, caray, la rayita, esa Como rayita. el tab, ¿no? ¿Eh? El tab, la rayita vertical, La rayita vertical, ajá, es la que quieres encontrar. ahí está. Ese es un O, ¿no? Aquí es que sea diferente o que sea, o sea, que sea diferente de 205 o que sea igual a rojo. Pero si le digo que sea diferente o que sea igual a rojo, pues ya es diferente a lo que estaba. O sea, cambia completamente la lógica de la expresión. Claro. Me voy a poner aquí y así. Y yo puedo hacerlo tan largo como quiera. Y bueno, también puedo aplicar, ya lo habíamos visto, ¿no? Expresiones de estadística descriptiva, ¿no? Estadísticas, en este caso fue la media. No me acuerdo por qué la puse aquí en esta parte del documento, porque ya lo habíamos hecho ayer. Bueno, lo que no habíamos hecho es ver las columnas. Dame todas las columnas del data frame. Ok, pues las columnas te las doy si me preguntas por columnas. Y aquí está. Vamos a ver qué pasa si le pongo. No, así no. Es así. Las columnas. Yo quiero una lista de columnas. A ver, no me gusta mucho. Vamos a ponerle C igual. mm, C igual a esto y que ponga ahí la C. Ajá, sí, es una lista. La puedo Pero recorrer. con un elemento, nada más. Bueno, porque le pedí el elemento 0, pero la puedo Ujú. ir recorriendo, ¿no? De hecho, es la lista de las columnas y yo las puedo ir utilizando una por una. De acuerdo. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay más ejemplos de lógica, ¿no? De poder hacer filtros más avanzados. Este es similar al que ya habíamos hecho hace rato, nada más que con verde. Algunas funciones que le puedo ir sacando información a cada columna, por ejemplo, sum, y me suma todo lo que hay en una columna.
Hace rato le puse la media y me da la media de cada, de toda la, mira, De todo tengo el data frame, ¿no? todo el data frame, pero columna por columna, porque no le puse yo sobre qué columna. Ok. Es como aquí sobre col 1, pues entonces ya me lo va a dar sobre una columna. Pero si no le pongo qué columna, me lo da sobre todo el data frame, columna por columna. Es como el describe, nada más que va poco a poco. Y el describe, ¿te acuerdas que decía el describe? Mm, La no. estadística descriptiva, la que nos ponía todas. Ah, Media, describe, sí. Sí, sí, máxima, mínima, la mediana, la moda, sí. etcétera. Pero entonces sobre una columna puedo hacer un zoom. Sobre una columna que me dé el valor mínimo, sobre una columna que me dé el máximo, etcétera, ¿no? Oye, Oscar, una pregunta. Arriba, cuando preguntamos acerca de la media, tenemos col 1 y después también hiciste referencia a col 1, pero esto es una variable que nosotros definimos en algún momento. Cuando creamos el data frame 9, si te acuerdas por ahí debe de estar el data frame 9. Ah, ya lo vi, ya. Aquí está, Sí, y lo creamos con, aquí está, col 1 y col 2. y col Esto se 2, puede sí. llamar factor de potencia, esto se puede llamar distorsión armónica, ¿no? Claro, Y entonces por acá, si yo le pongo dame la media, me va a dar la media del factor de potencia y la distorsión armónica. perfecto. Ujú. Gracias. Ahora, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? Por aquí. Este está bien interesante. Esto yo lo ocupo mucho. A una, a una columna, algún elemento de mi data frame, ¿no? Pueden ser varias columnas, pero vamos a pensarlo con una. Le aplico un cálculo, una función, ¿no? Yo defino mi función. Esta es una función muy sencilla, ¿no? Quiero sacar el 50% del margen, ¿no? Pensando que estas son ventas y quiero multiplicarlo por 0.05, ¿no? Dividirlo a la mitad. Es una operación matemática cualquiera. Le paso un parámetro, ese parámetro lo multiplico por 0.5 y lo regreso. ¿Cómo hago eso? O sea, a la tabla. Yo no lo puedo hacer así, por 0.05. Porque ¿qué va a hacer? Me va a mandar un error. Ah, no me mandó un error. Sí, creo Sí, que no estábamos ahí, el cursor creo que no estaba ahí, Oscar. espérame tantito. Bueno, vamos a... Quiero ver la tabla antes aquí. Más DF8. Ventas. Vamos a ver la columna. Ok, sería... O sea, le saqué ese valor. eh, pero lo que yo quiero es dividirlo a la mitad, ¿no? Entonces sería esta, ¿no? O sea, sería... Sería 0.5, ¿no? Porque lo multiplicaste por 0.05 Ajá, dividirla entre 2. o dividido entre 2. Ahora sí, ¿no? Y lo que yo tenía era un apply. Y le estoy pasando una función.
y hace lo mismo, ¿no? Nada más que en algunos cálculos, ahorita sí me lo dejo porque está muy sencillo que le puse dividir entre 2, pero en otros no me permite hacer cálculos con data frames, con series y con escalares o con algunos otros elementos. Entonces, este apply funciona muy bien para eso. Mira, por ejemplo, cuando hicimos el cálculo de cuál es la potencia reactiva que necesitas inyectar a un sistema, considerando el factor de potencia actual y el factor de potencial que te quieres ir. Y hay una expresión matemática que revisábamos, no sé si te acuerdas, que lleva tangentes y cosenos, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones matemáticas, para aplicar esas fórmulas a la columna, lo hacemos con este apply. Entonces, el apply lo que hace es, lo que tenemos en la función que te estoy pasando, se lo aplicas a la columna. Entonces, pues, depende de la complejidad de la función, pues es lo complejo que le vas a hacer, ¿no? Aquí fue simplemente un multiplicar por 0.05, que es como dividir entre 2. Y en la siguiente es, pues le pregunto por el en y ya me da el tamaño, ¿no? del elemento, el tamaño de la palabra, en el caso aquí de color. Y puedo, que esta es la parte bonita también, puedo sacar, en lugar de hacerlo con una función de estas definidas, lo hago con una función lambda, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama una función lambda? Es una función anónima, ¿no? Entonces lo hago con una función anónima. Por ejemplo, aquí es al parámetro X, súmale 100. Entonces, a cada elemento de ventas le va a sumar 100. A ver si por ahí voy a dejar de compartir un segundo para rápidamente, Okay. A ver, ¿dónde le puedo compartir? Ya, voy a buscar un ejemplo que te va a gustar más de eso mismo. Y Okay. lo discutimos en unos segundos. Aquí lo tengo. Más para que me da pena que me vean aquí buscando en mi computadora, pero ya aquí lo tengo. Por ejemplo, mm, voy, voy. Estoy como que de repente se me estaba queriendo trabar la computadora. No, ya, aquí ya tengo el ejemplito de lo que quiero que veas. Aquí está. Mira, lo voy a pegar aquí. Ah, bueno, voy a compartir otra vez. Okay. Lo voy a pegar en esta celda. Esto es Okay. ingeniería eléctrica, ¿no? Bueno, es Claro. una mezcla. Esto es Smart Grid, ¿no? Una mezcla de ingeniería eléctrica con ciencias de la computación. Entonces, yo estoy generando una columna nueva en un data frame que se llama también data frame, que le llamé Q compensación, que es la potencia reactiva capacitiva que necesito en cada
renglón en cada 5 minutos para generar una tendencia para poder llevarme un factor de potencia X a 0.98. Y entonces lo que tengo es una función, ¿no? Una expresión. Voy a crear esta nueva columna con el resultado de esta expresión, que toma la potencia activa trifásica y la multiplica por todo esto. ¿La multiplica por qué? La multiplica por, son dos. Pareciera que tenemos otra función ahí adentro, ¿no, Oscar? Sí. O sea, aplicas a data frame al segundo DF, porque el primero, Sí, ok, es que lo está multiplicaste. anidadito, está como, fíjate, esto de arriba, esto de aquí arriba, Ujú. es un poco intimidante, ¿no? Sí, pero son lambdas, ¿no? Entonces, Son lambdas, son apply, y ya viste para qué es el apply, sí, y son es- lambdas. y son lambdas. Le estoy aplicando el inverso del coseno a la columna, factor de potencia trifásico, y también también le estoy sacando la tangente a la misma Sí, columna. algo parecido a lo que está acá abajo. Nada más que acá abajo lo estoy haciendo con un valor que yo conozco, que es mi factor de potencia objetivo. Sí. Pero este factor de potencia objetivo lo conozco, pues sé que es 0.98. Y se lo paso al ángulo, perdón, a cos, que sería el coseno inverso, ¿no? Eh, Sí. esto al arco, Ahí estamos asignando 0.98 al coseno inverso. sí, Es lo que comentaste, ¿verdad? estoy calculando, ¿no? Esta expresión. Está muy fácil, ¿no? La voy a poner acá arriba, nada más para ver el resultado, ¿no? ¿No? Esta es una mat y estoy pasándole la función a cos y le paso el factor de potencia objetivo. Esto está fácil, ¿no? Son matemáticas. Mat, o sea, realmente lo que estoy haciendo es Calcular la tangente del la inverso de tangente, coseno de 0.98. así de simple, ¿no? Ujú. Es lo mismo acá arriba, nada más que acá arriba lo estoy haciendo sobre un valor del data frame. Lo estoy Para haciendo cada uno, ¿no? Para cada uno de los valores que tengo en esta columna. para cada uno de los valores, sí. Ujú. Dije sobre un valor, ¿no? Sobre una columna, tiene razón. Sobre una columna para cada valor de la columna. Ujú. Y entonces es sobre la columna factor de potencia inductivo trifásico. Lo primero que hago es a ese valor le aplico el coseno, ¿no? Entonces aplico un lambda con coseno. Y al resultado de eso, que es todo esto, al resultado de eso le aplico la tangente. Entonces me quedó como al revés, porque la matemática normalmente es, pues sobre la tangente aplico el coseno. O sea, saco la tangente del resultado de sacar el coseno. Pero acá lo tengo que hacer volteado, porque tengo primero que ir aplicando lo que afecta en primera instancia o de primera vez a mi valor. Y en este caso es el coseno. Y el resultado de eso, a eso le aplico la tangente. Pero tenemos un signo menos en Es que la potencia reactiva, eh, no, antes de mat, sobre esa misma línea del lado izquierdo, hay. es que la función matemática de esto es eh, potencia real por la tangente del coseno del factor de potencia actual menos la tangente del coseno del factor de potencia al que voy. De acuerdo.
Así es Sí, la expresión. claro. O sea, Y ya por eso restamos ahí -1, ¿no? eh, Perdóname, multiplicamos por por- -1 para cambiar el signo. ajá, ya después que multipliqué por -1 porque el cálculo me genera un valor positivo, pero yo lo quiero contrastar con la potencia reactiva inductiva, que es positiva, no lo quiero confundir. Entonces, mi convención es capacitiva es negativa e inductiva es positiva para no estarme confundiendo. Ok, perfecto. ¿Sale? Entonces, Entonces, retomando, Oscar, esta expresión en realidad lo primero que por sintaxis, digamos, tenemos que llamar primero a nuestra columna. Y entonces, como tenemos que empezar por ahí, como que lo hacemos al revés. A sí, la columna le obtengo su inverso de coseno, su tangente, pero después de aplicarle a esta columna el inverso de coseno de 0.98 y eso obtener su tangente. es correcto. Es que Ajá. mira, velo así. Por ejemplo, Como, otra vez de derecha a izquierda, casi, casi, ¿no? así es. Siempre de derecha a izquierda. Para sacar el valor de esta tangente, pues yo necesito saber el resultado de este coseno. Ujú. Entonces, por eso primero calculo el coseno acá. Ya que tengo el resultado, ya le saco la tangente. No al revés. Pero esta X que tengo en la primer lambda, lambda X, dos puntos mat, esa X refiere a cada elemento de la columna fpint 3. Así es. Sí, sí. Puedo Entonces ponerle, ahí estoy obteniendo los cosenos, ¿no? ahí estoy Entonces, obteniendo los cosenos de cada elemento de el la columna. inverso del coseno, disculpa. Ajá, Ajá, y ya una vez que tengo el inverso del coseno, obtengo de esos valores la tangente, es correcto. ¿cierto? Para Sí, cada uno de los valores. Y luego, eh, menos, bueno, ya es la siguiente parte de la operación para a lo que queremos llevar nuestro factor de potencia. es correcto. De acuerdo, perfecto. Es un poco tricky, ¿no? Pues creo que puede facilitar o hubiera facilitado tener la expresión matemática para esto, ¿no? Sí, pero no la hay. Sí, claro. No, Bueno, sí la hay, ¿no? Para obtener el... bueno, sí, no la hay. ujú, Sí, sí, la estamos construyendo para llegar a ese valor. así es como se calcula esto. De Bueno, acuerdo. entonces, pues ya viste estos ejemplitos sencillitos, será para entender Apply, pero ya lo vimos con un ejemplo de Super Saiyajin y ya Sí, estos pues seguramente se te hacen mucho más fácil. claro. Oscar, nos quedan 6 minutos. Creo que nos da tiempo. De acuerdo. Bueno, si queremos aplicar una fórmula como la que tenemos ahí arriba a varias columnas, entonces lo hacemos con Apply Map. ¿Vale? De acuerdo. Esto que hace. La función sum. Está muy sencilla. Esta lo que te hace es
suma, déjame, lo corro que no la creé. Esta función suma a toda la columna, todos los valores que voy a encontrar. ¿Qué hace Oscar? Perdón, no escuché. Simplemente estoy diciéndole que sume. Ocupo la función esta sum. ¿Pero que sume qué? Lo que le voy pasando y le voy a pasar cada Ah, elemento de la columna. Bueno, cada elemento, en realidad aquí, si te das cuenta, no agarré una columna, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ventas. No agarré ventas, ¿no? Aquí me dice entero, es no iterable, ventas. Aquí me funciona para todo el data frame. Esta sintaxis, ¿no? No para una columna. No para una columna. Mira. Este parámetro CO que tenemos en return sum y en call sum, ese Es arbitrario. es arbitrario. Puede ser X. Puede ser X. Y funciona igual. Ok. Voy a hacer aquí algo, ¿no? Voy a decir que, por ejemplo, DF11 y teníamos ventas. Punto sum. Ahí lo hace por una. Y esta sintaxis que ocupé de utilizar esta función sum que va a aplicar a todo el data frame, me lo va a hacer para todas las columnas del data frame. Y aquí fue que ya no me dejó meter una nada más. Ajá. Entonces, bueno, son sintaxis alternativas. Una, si te vas por una columna, pues ocupas el sum. Y si lo que quieres es un jalón, sumarlo de todas las columnas, una por una, ocupas esta función con el apply. Ok. Puedes borrar una columna, ¿no? En este caso una columna. Vamos a borrar color, ¿no? El DF8, por acá lo teníamos, ¿no? Son de los primeros que creamos, pues, el que tiene la columna color, ¿no? Le vamos a borrar esa columna. Y eso era... ¿Podríamos cerrar la ventanita de la izquierda para que se amplíe la pantalla? Ah, sí, sí. Gracias. Y entonces... Ya, es que eso como que se me durmió. Y vamos por aquí. Entonces, delete y nos borra la columna. También lo podemos hacer con drop, ¿no? Ya creo que habíamos hecho un ejercicio con drop, no lo habíamos hecho con delete. Puedo preguntarle por el índice, ¿no? Ya lo habíamos visto. Puedo ordenar valores, ordenar toda la tabla pues por una columna. Voy a ordenar esta tabla por la columna distancia. El in-place funciona igual que lo hemos visto ya en otras ocasiones. True or false, si el in-place, si toma lugares en ese momento es true, si no, es false. Puedo hacer un sort index que me ordena la tabla por el índice. Y este es muy interesante. Podemos agrupar como en el select del de SQL. No sé si te acuerdas que podemos hacer un order by. Ok, te ordena por una columna, por varias columnas. Pero también puede ser un group by y le pones la columna por la que quieres agrupar
Y entonces pues va sumando, ¿no? Va haciendo como subtotales por clases. Y esas clases son los elementos de esa columna, ¿no? En este caso, mira, por ejemplo, tengo cliente 1, cliente 2, perdón, cliente 1 y sus compras, cliente 2 y sus compras, cliente 3 y sus compras. Yo quisiera saber todas las compras del cliente 1, todas las del 2 y todas las del 3 ya sumadas, ¿no? Que agrupe por cliente. Y entonces, bueno, este fue el data frame, ya lo borro, y ocupo la instrucción group by, ¿no? Entonces ahí me agrupa por cliente. Entonces en lugar de tener seis renglones, ya nada más voy a tener uno por cliente, pero los valores que se suman o se restan o se promedian o se cuentan, ahí yo le tengo que decir qué hacer. Por ejemplo, aquí hizo un count porque le puse que cuente, pero no me interesa, bueno, a lo mejor en productos sí me interesa que cuente, pero yo, es que son productos, pensé que era ventas. Si fuera ventas, yo podría querer sumarlas o promediarlas, ¿no? En este caso son productos, pues también cuéntalos, ¿no? ¿Cuántos productos? Pero vamos a pensar que fueran ventas, ¿no? Le puedo poner sum y entonces hace la agrupación sumando los valores, ¿no? Por ejemplo, cliente 1, producto 1 es 2, es 1, 1, 2, 1. La suma es 3, 2, ¿no? 3 3, 2. puntos. Y así. O le puedo decir, no, no me interesa que lo sumes, que hace el promedio, ¿no? El promedio que sería average o sería min. Min. Y si le pongo average, me mandará a volar, ¿no? Me mandaba a volar. Es min. En muchos lenguajes de programación o herramientas se ocupa ese average, pero aquí no. Siempre es min. Suma, desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de lo que yo quiera que haga con los datos que agrega o que agrupa. Comúnmente se suman o se promedian. Y ya para terminar el día, esto es muy importante. Es muy parecido a como lo hacemos en NumPy. Cómo guardamos o cargamos data frames a archivos CSV o a Excel. En realidad es muy importante cargar un data frames, crearlo de un archivo en Excel o un CSV, porque mucha información nos la van a proporcionar o la vamos a obtener o la vamos a generar en Excel o en CSV. Y ya a la hora de cargarla, entonces sí ya la podemos trabajar de manera con todo el volumen que tiene. Entonces, bueno, para mandar a un CSV, pues le pones el nombre del CSV aquí. Bueno, la función es tu CSV, el nombre y el índice si va a llevar verdadero o falso. Luego, para leer el CSV, pues ocupas read CSV, el nombre del archivo y también la columna que va a ser el índice. Para mandar a un Excel, es igual, muy parecido al nombre del archivo, el índice y la hoja. Ya ves que un Excel lleva hojas, entonces al menos una hoja, ¿no? Porque es la que vamos a ocupar para vaciar este data frame. Y cuando vas a leer, igual, el nombre, la hoja y el índice. Le puedes definir el índice o columnas, ¿no? ¿Cuáles son las columnas? Puedes tener un Excel gigante y nada más quieres algunas columnas, le pones ahí la A, la B, la C, la D, también se puede. Y ya, ¿no? Lo generamos y nada más estoy checando que se cargó bien. El describe aquí lo volvimos a poner nada más para ver que los archivos que traemos pues tengan la información. ¿Sí? Oye, Oscar, esto es para traerme la información que tengo externa, ¿cierto? Ajá. Estas instrucciones que nos acabas de compartir. Sí.
completamente. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues justo a tiempo. Sí, 4 minutitos con más. esto ahora sí terminamos la teoría básica y la siguiente clase vamos a ver algo ya de información de calidad de energía de una subestación y vamos a ocupar todo esto y algunas gráficas que no hemos visto las vamos a ver al principio de la clase y la segunda parte de la clase va a ser todo sobre análisis de datos de una subestación, de calidad de energía, factor de potencia, distorsión armónica, flicker, desbalance, bla, bla, bla. Ahora Pues sí ya tenemos las herramientas, ¿no? ahora sí, ya vamos a empezar a hacer pues la primera parte de las cosas que nos van a facilitar la vida como ingenieros, ¿no? Es Como correcto. integrando ya las herramientas tecnológicas que nos permiten eficientar los procesos, porque como ya vimos, podemos tener Exceles en la información, Exceles enormes, y rápidamente aquí los vamos a ejecutar. Ya lo iremos viendo. Ya lo vamos a ir viendo. Pues muchísimas gracias, Oscar, por la clase de hoy, por la información, súper interesante. Y pues nos vemos en la próxima clase. Mil gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bye. Bye.